es un peso mayor de 500 gramos, también es un incremento de peso en forma inadecuada. Y para eso tenemos que graficarlo. Lo que se nos ha olvidado muchas veces es de graficar el incremento de peso, ¿no? A veces no vemos el incremento en nuestras historias clínicas perinatales, ¿no? Y es muy necesario tanto el incremento de peso como la uterina, porque eso me va a dar cierta visión sobre cómo está caminando mi embarazo. Uno de los parámetros clínicos que generalmente no tomamos en cuenta y que debemos tomarlo en cuenta es la presencia del edema. Entonces, debemos de comprender que el edema se debe buscar, como ustedes ven, en la parte interna de la pierna, o sea, a la mitad de la parte interna de la pierna. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una cruz, si es el edema leve. Esto quiere decir o sea, yo hago la presión con el dedo y lo que voy a obtener no es visualmente, voy a ver fovea como la que ven ustedes en esta foto, sino que tengo que pasar el dedo para poder sentir la fovea. Dos cruces, llamamos dos cruces cuando hay un evidente edema de miembros inferiores. Por ejemplo, la paciente refiere que no puede usar ya sus zapatos, sino que tiene que usar sandalias o las zapatillas del esposo, porque no le entran sus zapatos. De tres cruces hablamos de tanto edema de miembros inferiores, es decir, o sea, hay hinchazón evidente de los miembros inferiores, ¿no? Pero también hay un cuadro clínico que consiste en adormecimiento de las manos. La paciente amanece con adormecimiento de las manos. Y eso se debe porque el edema presiona el nervio mediano y eso va a producir dificultad para cerrar. Y también de cara. Y eso le expresa a la paciente como que si la cara le estirara. Eso estamos hablando de edema de miembros inferiores, miembros superiores y cara. Tres cruces. Y por último, cuando hablamos de anasarca, hablamos de edema de miembros inferiores, miembros superiores, cara, pero además podemos tener edema vulvar, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico y edema cerebral. En el caso de la hipertensión arterial, es muy importante que tengamos este parámetro, ¿no? Que es en el caso de hipertensión arterial, tenemos parámetros claros. Cuando hablamos de hipertensión arterial, acá no estamos hablando de severidad de la hipertensión arterial. Solamente cuando denominamos hipertensión arterial. Cuando la presión arterial es mayor o igual de 140/90 o la presión arterial media es mayor o igual de 106. También se llama hipertensión arterial cuando, siendo la presión arterial menor de 140/90, existe un incremento en la cifra sistólica de más de 30 o en la cifra diastólica de más de 15 sobre los valores basales. Vamos a suponer, si una paciente tenía una presión arterial durante todo el inicio de su gestación de 90/60, si es que en algún momento ella hace 120/80, es decir, aumentó en 30 la presión arterial sistólica y en 20 la presión arterial diastólica, estamos hablando de un cuadro de hipertensión arterial. No estamos hablando de severidad, por si acaso. Y también se llama hipertensión arterial cuando, siendo la presión arterial media menor de 106, existe un aumento de más de 20 en comparación con cifras basales, ¿no? Pero para eso tenemos que tener en cuenta la fórmula de la presión arterial media.
es importante porque tenemos que ver que muchas veces salen dos cifras, sistólica y diastólica. Con esto solamente tendríamos una sola cifra y la podríamos comparar fácilmente con presiones arteriales anteriores durante el embarazo. Cuando hablamos de proteinuria, tenemos que tener en cuenta, ¿estoy usando tiras reactivas o estoy usando ácido sulfosalicílico? Si estoy usando tiras reactivas, o sea, esas tiras reactivas de 11 parámetros que deben de tener, tengo que solamente ver que si yo tengo dos cruces de acuerdo al índice, dos cruces en cuanto a lo que es proteinuria, ya es positivo. O sea, dos cruces o más ya es positivo. Y en el caso de la proteinuria mediante el ácido sulfosalicílico, si yo tengo dos cruces, ya es positivo. Un parámetro clínico que muchas veces no se observa son los reflejos osteotendinosos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de reactividad del sistema nervioso, ¿no? Pero no evaluamos los reflejos osteotendinosos. Y para eso tenemos que evaluar reflejos osteotendinosos, porque si no, de nada me sirve, ¿no?, decir de que hay excitabilidad del sistema nervioso. Entonces, los reflejos osteotendinosos se deben evaluar por dos motivos, y uno de los motivos es para hacer el diagnóstico de preeclampsia severa. Y el segundo motivo es para el manejo con el sulfato de magnesio. Esto es muy importante porque yo puedo no hacer un buen diagnóstico de preeclampsia severa, o podría yo intoxicar a una mujer solamente porque no evaluó los reflejos osteotendinosos. Entonces, ¿cómo clasificamos los reflejos osteotendinosos? 0, no hay reflejos. Una cruz es hiporreflexia. 2 cruces son reflejos normales. 3 cruces estamos hablando de hiperreflexia. Y 4 cruces estamos hablando de clonus. El clonus se caracteriza por ser un reflejo inagotable. Este es un reflejo que no se va a agotar. Entonces, tenemos estos 5 parámetros clínicos de los reflejos. El siguiente parámetro clínico, que también lo tenemos que tener presente, ¿no?, es la diuresis. La diuresis es el gasto o flujo urinario por hora. O sea, gasto o flujo urinario por hora. Y eso se debe realizar en lo posible mediante un catéter vesical o una sonda Foley vesical para poder medir la cantidad de gasto urinario o flujo urinario, o también diuresis. El gasto urinario, flujo urinario o la diuresis deben ser evaluados cada hora. No es cada turno, tampoco es cada balance hídrico, no, es cada hora. Y denominamos oligoanuria cuando el gasto o flujo urinario es menor de 30 mililitros por hora. Muy bien, hay un parámetro, hay un síndrome, que es un síndrome, si estamos hablando de preeclampsia, es un síndrome simplemente clínico. La preeclampsia es un síndrome clínico, por tanto, no se puede descartar un síndrome clínico. No, está mal decir descartar preeclampsia. No, lo que debemos descartar es lo que se llama síndrome GEL. El síndrome GEL sí es un síndrome de laboratorio. El síndrome GEL, vuelvo a repetir, es un síndrome de laboratorio. Por eso que hay que tener algunos parámetros de laboratorio, ¿no?, para decir nosotros después que es un síndrome GEL. Entonces, para esos parámetros de laboratorio, debo primero demostrar hemólisis. Y para demostrar hemólisis, debo de tener los valores exactos. Por ejemplo, si hablamos de deshidrogenasa láctica,
¿no?, que el valor máximo debe ser de 150, o la bilirrubina total, que el valor máximo debe ser de 1.2. Hay otros parámetros también para demostrar hemólisis, pero eso no lo vamos a ver porque vamos a ver fundamentalmente lo que tenemos que tener acá. Otro parámetro de laboratorio que me demuestra hemólisis es el frotis de sangre periférica. Y en el frotis de sangre periférica lo que voy a tener son algunas formas anormales de glóbulos rojos, como pueden ser esquistocitos, equinocitos, células en barril, ¿no?, o células estrelladas. Todo eso es lo que son los parámetros de laboratorio con los que voy a yo demostrar hemólisis. Otro parámetro es elevación de las enzimas hepáticas, o sea, el perfil hepático. Entonces, con esto nosotros vamos a medir con las transaminasas. Para tener presente este parámetro, que es muy importante, debo tener presente siempre el valor máximo normal. El valor máximo normal. ¿Y cuando hablamos que el parámetro de laboratorio es anormal? Cuando el valor máximo normal, por ejemplo, en este caso, la transaminasa glutámico pirúvica es de 18 y la glutámico oxalacético es de 20. Cuando hablamos que este parámetro es anormal, cuando duplica el valor máximo normal. En este caso sería, para la glutámico pirúvica sería de 36 o más de 36, y para el glutámico oxalacético debería ser 40 o más de 40. Y por último, otro parámetro de laboratorio en el cual yo puedo pedir para confirmar el síndrome GEL son las plaquetas. Las plaquetas deben ser mayor de 150.000. Algunos dicen que debe ser menor de 100.000, pero en nuestro país no nos podemos arriesgar a tener plaquetas menos de 150.000, porque las plaquetas cuando bordean los 150.000 son plaquetas que se consumen muy rápido. Es decir, si hoy día a las 3 de la tarde tenemos una plaqueta de 160.000, mañana a esta misma hora posiblemente podamos tener plaquetas de 80.000. En la noche podamos tener plaquetas de 40.000 y en la madrugada sean de 20.000. Por eso que hay que tener mucho en cuenta que las plaquetas deben ser más de 150.000. En el caso de los parámetros de imágenes, estos parámetros, ¿no?, se deben tomar en cuenta cuando el ecógrafo está a la cabecera del paciente. O sea, si nosotros estamos presumiendo que esta paciente tiene un hemoperitoneo, ya sea por un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no?, o de repente una descompensación por la ruptura de un hematoma subcapsular hepático, yo no puedo movilizar a la paciente. No se debe movilizar a la paciente cuando hemodinámicamente está inestable, ¿no?, porque le voy a producir un problema mayor. Entonces, ya hemos visto, ¿no?, los parámetros clínicos, estamos viendo los parámetros de laboratorio, pero también tenemos, así como vimos nosotros en la hemorragia, ¿no?, cuáles son los factores de riesgo que pueden contribuir a que se desarrolle una preeclampsia, eclampsia o un síndrome GEL en estas pacientes. Por ejemplo, la edad, ¿no?, cuando la edad es menor de 20 o mayor de 35, en los casos de primiparidad o gran multiparidad, periodos intergenésicos largos, mayores de 10 años, embarazos de una nueva pareja sexual, antecedentes de hipertensión gestacional en los embarazos anteriores, cuando tienen abortos u óbitos fetales a repetición, obesidad. Y en los casos de psicosociales, la violencia intrafamiliar es un gran problema, fundamentalmente cuando se practica la agresión en la mujer, ¿no?, físicamente. Y en los asociados al embarazo es incremento inadecuado del peso, como les decía,
cuando es un peso mayor de 500 gramos por semana, incremento inadecuado de la altura uterina, por ejemplo, son alturas uterinas menores que para la edad gestacional, embarazo molar, reproducción asistida, ¿no? Embarazos múltiples, hipertensión arterial crónica o diabetes gestacional o antecedentes de diabetes en embarazos anteriores. Y en los ambientales es muy importante que tengamos en cuenta los hábitos alimenticios de la gestante. Estos hábitos alimenticios de la gestante ya son con un gran incremento en la ingesta de carbohidratos y pobre ingesta de alimentos que contengan calcio, o sea, los de origen animal. Muchos de estos pacientes no consumen alimentos de origen animal. Entonces, por una parte tienen poco calcio, por otra parte tienen poca proteína, pero uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la preeclampsia es la falta de consumo de alimentos que contengan ácidos grasos poliinsaturados de cadenas largas. Como ustedes saben, estos ácidos grasos van a contribuir para el crecimiento y desarrollo del feto. Bien, entonces hemos visto la parte de los parámetros clínicos, hemos visto también los parámetros de laboratorio, estamos viendo los factores de riesgo y ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros para hacer un diagnóstico de la severidad de la hipertensión arterial. Entonces, muchas veces nosotros estamos en un primer nivel de atención y no tenemos mucho para tomar decisiones. Por eso que este fluxograma es lo que me va a ayudar para tomar decisiones. Lo primero que tengo que ver es si mi presión arterial es mayor de 160/110 y o mi presión arterial media es mayor de 126, estoy frente a un cuadro de preeclampsia severa. No hay más, es un cuadro de preeclampsia severa, ¿no? Ahora, puede ser que las presiones sean menor de 160/110. Como yo les estaba manifestando temprano, yo puedo tener una presión arterial entre 140/90 a 160/110, ¿verdad? No representaría, de repente, no presentaría severidad. O las presiones arteriales medias que pueden ser de entre 106 y 126. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad de hipertensión es que teniendo presiones menor de 140/90 haya desarrollado durante el embarazo un aumento de 30 en la presión sistólica y de más de 15 en la presión diastólica, o haya presentado en la evolución un incremento de la presión arterial media en más de 20. Simplemente yo tengo que tener en consideración cuando tenga estos casos de si mi paciente presenta dos o más de los siguientes criterios. Cefalea intensa y persistente, ¿no? Es una cefalea que la paciente lo manifiesta que es una cefalea que nunca antes la ha tenido, ¿no? Uno le puede decir, señora, pero usted sufre de migraña. Sí, pero he tomado los medicamentos para mi migraña y no me pasa. Lo otro que hay que tener en cuenta es la epigastralgia, el dolor, como le llaman al paciente, en la boca del estómago. O dolor en hipocondrio derecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese dolor en hipocondrio derecho muchas veces se va hacia atrás, hacia la espalda, hacia el hombro y al cuello del mismo lado. O sea, siempre tener presente que ese epigastralgia y el dolor en hipocondrio derecho no siempre se presenta en el hipocondrio derecho, sino que puede ir hacia atrás, hacia la espalda, hacia el hombro y hacia el cuello del lado derecho. Otro criterio clínico que me ayuda en el diagnóstico de la preeclampsia severa es la presencia de náuseas, vómitos y o diarrea, ¿no? Es
otro parámetro que muchas veces lo pasamos por alto porque pensamos que las náuseas y los vómitos son propios del embarazo. Si bien son propios del embarazo hasta las 13 semanas, pero ya al final del embarazo no puede ser normal. También alteraciones visuales como escotomas, fotoxia, visión nublada, o también auditivas como zumbidos de oído, tinnitus, ¿no? Y lo que yo les mencionaba al inicio, reflejos osteotendinosos aumentados, es decir, hiperreflexia osteotendinosa. El edema generalizado, el de 3 cruces o más, edema de miembros inferiores, miembros superiores y cara, hasta la anasarca, edema vulvar, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico y edema cerebral. La proteinuria también, como les mencionaba, más o igual de 2 cruces, con pira reactiva o ácido sulfosalicílico, y por último, oligoanuria. Entonces, cualquiera de estas presiones que se acompañe de estos criterios clínicos, estamos hablando de preeclampsia severa. Muy bien. Si tengo preeclampsia severa, mi paciente tiene preeclampsia severa y además presenta convulsiones tónico-clónicas, cianosis o alteraciones del sensorio, yo estoy frente a eclampsia. Muy bien. Entonces, si la paciente presenta convulsiones tónico-clónicas, cianosis, alteración del sensorio, estoy frente a la eclampsia. Muy bien, una paciente con preeclampsia severa o con eclampsia, que además presente, por ejemplo, petequias, equimosis, epístasis, gingivorragia, hematuria, coluria, ictericia, DPP o lipidramios o RCO. Si una paciente que además de presentar preeclampsia severa o eclampsia presenta petequias, equimosis, epístasis, gingivorragia, hematuria o coluria, ictericia, DPP o lipidramios o RCU, estamos nosotros frente a un posible síndrome GEL. Entonces, voy a tener una alta sospecha de síndrome GEL. Claro, uno no puede poner esto porque no existe el diagnóstico de alta sospecha clínica de síndrome GEL, pero sí puedo colocar de repente descartar síndrome GEL. Entonces, si yo tengo preeclampsia severa, eclampsia, y además tengo petequias, equimosis, epístasis, gingivorragia, hematuria, coluria, ictericia, DPP, oligodramios o RCU, yo puedo decir que tengo una alta sospecha clínica de síndrome GEL, o en otras palabras, tengo que descartar síndrome GEL. Para descartar síndrome GEL, tengo que tener los parámetros de laboratorio. ¿Y cuáles son esos parámetros anormales de laboratorio que me van a decir que es un síndrome GEL? Deshidrogenasa láctica mayor de 600, bilirrubina total mayor de 1.2. En la electrosis de sangre periférica yo debo demostrar formas anormales de glóbulos rojos, las transaminasas 2 veces el valor normal, las plaquetas menos de 150.000 y una creatinina de más de 0.8. Entonces, yo tengo preeclampsia, eclampsia y tengo estos valores de laboratorio, entonces estoy hablando de síndrome GEL. Este es un resumen, este es un claro resumen, que sería bueno que ustedes lo tengan en el vidrio de su escritorio de emergencia para que puedan tomar decisiones fácilmente y rápidamente. Bien, hemos hecho entonces el diagnóstico de preeclampsia severa, eclampsia y síndrome GEL. Ahora vamos a ver qué hacemos en el protocolo de manejo inmediato. ¿Cómo es el protocolo de manejo inmediato? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es
que tenemos que solicitar ayuda. Todo el equipo de emergencia debe confluir. ¿Por qué? Porque debemos determinar rápidamente, si estoy en el primer nivel, la salida de esta paciente hacia el establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Yo no me puedo quedar más de media hora con la paciente, no, esperando tomar la decisión de referirla. Entonces, todo el personal debe confluir ya al tópico de emergencia donde se encuentre la paciente para estabilizar, reanimarla y poderla referir a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva. Bien, lo primero que tengo que hacer es garantizar y asegurar la vía aérea permeable. Tengo que tener un tubo de mayo, ¿no? A disposición y tratar de evitar la broncoaspiración. Recordar que estas pacientes cuando convulsionan tienen dos problemas. Uno, que elimina bastante secreción orofaringea, y lo otro es que la lengua se puede ir y obstruir las vías aéreas. Y además tengo que proporcionar el oxígeno en la cantidad necesaria, entre 6 a 8 litros mediante máscara. Así como lo hicimos en el otro caso, también lo debemos hacer. Instalo una vía endovenosa. Canalizo una vía endovenosa, de preferencia brazo derecho, ¿no? Con un catéter, ya sea 14 o 16. Lo que quería también hacerle mención es que revisando la lista de los medicamentos e insumos de las claves, donde se encuentra catéter número 16 es en hemorragia. Yo o creería que es conveniente que se compren por lo menos catéteres 16, ¿no? Para las claves, en general, para todas las claves. Y se debe administrar de inicio 500 mililitros de cloruro de sodio al 9 por 1000 en 20 minutos. Entonces, yo voy colocando el cloruro de sodio en el brazo derecho, por ejemplo, ¿no? 500 centímetros cúbicos en 20 minutos. Y tengo tiempo para preparar el sulfato de magnesio, ¿no? Para colocarlo como una segunda vía. Luego que he pasado el cloruro de sodio en 20 minutos, mantengo la infusión más o menos en 30 gotas por minuto. En el otro brazo, de ser posible, voy a colocar sulfato de magnesio, ¿no? De acuerdo al régimen endovenoso que vamos a ver posteriormente. Igualmente también con un catéter, ¿no? Endovenoso 14 o 16. En el protocolo de manejo inmediato, yo debo descartar otras causas de convulsión. Generalmente, lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de otras causas de convulsiones es la epilepsia, ¿verdad? Eso es lo que se nos viene a la mente. Pero no solamente las convulsiones van a ser por la preeclampsia, sino pueden ser por epilepsia, encefalitis, meningitis, por ejemplo, procesos expansivos cerebrales como tumores cerebrales, metástasis, cisticercosis, abscesos, también hipoglicemia, uremia o trastornos hidroelectrolíticos. La fiebre también puede producir, ¿no? Convulsiones, el feocromocitoma o la porfiria aguda. Y entre las otras causas también los accidentes cerebrovasculares. Supongamos, una mujer está caminando por la calle, ¿no? Se tropieza, se cae o se golpea la cabeza y convulsiona. Y no es necesariamente una eclampsia. También, como les decía, traumatismos encefalocranianos, síncope, o también hay que tenerlo siempre presente que una mujer puede convulsionar por hemorragia, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente. Dentro del protocolo de manejo, los análisis, ¿no? Que como les decía, son para descartar el síndrome GEL y fundamentalmente también nos va a servir
para el preoperatorio, como son el hemograma, el hematocrito, la glucosa, creatinina, grupo sanguíneo, factores RH, pruebas cruzadas, ¿no? La bioquímica hepática, que son las transaminasas y deshidrogenasa láctica, y las plaquetas. Y los exámenes de orina es el examen de orina completo, incluido la proteína. Muy bien, dentro del protocolo del manejo inmediato, yo debo plantear terminar la gestación, de preferencia en la siguiente hora. Sin embargo, si el estado materno y fetal es estable, las condiciones del cervix son favorables y el parto, yo lo preveo para dentro de 6 horas o dentro de las 6 horas, se puede optar, ¿no?, por una inducción pormenorizadamente muy monitoreada. Estamos hablando de condiciones del cervix en el cual el parto sea sumamente fácil. O sea, no estamos hablando de ayudar, entre comillas, a la paciente para que puje. No puedo hacerlo. Entonces, si la decisión necesaria, yo lo debo ver. Si es la edad gestacional, si es las condiciones obstétricas, si son las condiciones fetales, pero en ambos casos, tanto para el parto vaginal como para la cesárea, yo debo evitar el incremento de la presión intraabdominal, llámese Christeller o llámese incisión de Fannesley. ¿Por qué? Porque me va a predisponer a que un hematoma subcapsular hepático se rompa y me va a producir un hemoperitoneo. A veces, ya sea en el postparto inmediato o en el mismo momento del parto. Muy bien, entonces, y la incisión de Fannesley tampoco es adecuada porque no me puede ayudar a visualizar el estado del hígado. Tengo que tener siempre la decisión, si estoy en un establecimiento de salud que no tiene capacidad resolutiva, es decir, no tiene los recursos técnicos, no tiene la experiencia adecuada, de poder solucionar los problemas o complicaciones, ya sean de la mujer o del neonato, debo de referirme. O sea, yo tengo que tener muy en cuenta cuál es mi capacidad resolutiva. Bien, hemos hablado entonces del manejo, pero nos falta hablar del régimen terapéutico con el sulfato de magnesio, que es la droga de elección, el medicamento de elección para los casos de preeclampsia severa, eclampsia o síndrome GEL. El sulfato de magnesio, como les decía, no solamente detiene la convulsión, sino previene la convulsión y también previene la recurrencia de las convulsiones, ¿no? Aparte de ser un neuroprotector, me va a prevenir las convulsiones, la recurrencia y también me va a evitar la convulsión. Entonces, yo tengo que tener en cuenta recomendaciones para administrar el sulfato de magnesio. Y una de las recomendaciones que es importante es que yo tengo que informar a la paciente sobre los posibles efectos secundarios que puedan existir. Por ejemplo, náuseas, vómitos y una sensación de calor intenso. Estas náuseas, vómitos y la sensación de calor intenso están directamente relacionadas con la concentración de la solución de sulfato de magnesio que se va a colocar a la paciente. Cuanto más concentrado, más efectos secundarios va a tener la paciente. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tanto la hiperreflexia como el incremento de la presión arterial, repito, la hiperreflexia o el incremento de la presión arterial no es indicación ni para aumentar la cantidad de sulfato de magnesio ni la velocidad de infusión de la solución del sulfato de magnesio que se ha preparado. Tercero,
Durante la administración debo determinar cuáles son las reacciones adversas serias, ¿no? Y yo solamente debo administrar la siguiente dosis cuando la frecuencia respiratoria sea mayor de 16. Esto es muy importante. Frecuencia respiratoria mayor de 16. Que los reflejos osteotendinosos estén presentes y que la diuresis sea mayor de 30. Recuerden que hablamos de los reflejos osteotendinosos que no solamente me ayudan al diagnóstico de preeclampsia severa, eclampsia o síndrome GERD, sino también para el manejo con el sulfato de magnesio. Y debo continuar con la administración del sulfato de magnesio por 24 horas después de la última compulsión o del parto, ¿no? Entonces, son 4 recomendaciones para administrar el sulfato de magnesio. Pero a eso hay que agregarle también cómo yo quiero administrar el sulfato de magnesio y que sea en forma segura. O sea, no solo administrar el sulfato de magnesio, sino también que sea seguro, que la administración sea segura. Y eso lo voy a tener cuando yo prepare la solución desconectada del paciente, ¿no? Como ustedes ven, este es el frasco y yo voy a colocar, ¿no?, la solución o el sulfato de magnesio, el contenido del sulfato de magnesio lo voy a colocar de esta manera, no conectado al paciente, tiene que estar desconectada del paciente. Y luego de la preparación, yo voy a esta solución agitarla vigorosamente, ¿no? El frasco yo lo voy a agitar para que se distribuya uniformemente en toda la preparación. Lo otro que tenemos que tener siempre presente es que el frasco de la solución de sulfato de magnesio preparada, yo debo de rotularla. ¿Por qué? Porque eso es importante para saber yo cuánto se está pasando de sulfato de magnesio. Otra de las recomendaciones es colocar la llave reguladora, o sea, la llave de flujo del equipo de venoclisis lo más alejada del paciente. Porque a veces el paciente, después de una convulsión, se despierta, ve que está pasando una cantidad de solución grande y quiere terminar rápido y se puede abrir, ¿no?, la llave reguladora. Y por último, es obligación de todos los profesionales de la salud mejorar el acceso a la información sobre los factores, indicaciones, riesgos, beneficios, ¿no?, y desventajas en la administración del sulfato de magnesio. Entonces, ¿cómo vamos a preparar la solución de sulfato de magnesio? Vamos a diluir 5 ampollas, o sea, 50 mililitros de una solución de sulfato de magnesio al 20%, es decir, 10 gramos, en 1 litro de cloruro de sodio. Esto me va a dar una concentración más o menos de 1 gramo por cada 100 mililitros de la solución preparada, ¿no? Entonces, cada 100 mililitros va a tener 1 gramo de sulfato de magnesio. Esta solución, yo la voy a poder colocar ya sea por gotero, microgotero o por bomba de difusión, de acuerdo a lo que tenga a disposición, ¿no? Entonces, esta solución yo la voy a colocar ya sea por gotero, microgotero o por bomba de difusión, de acuerdo al siguiente esquema. Yo tengo canalizado en el brazo derecho, ¿no?, cloruro de sodio, he pasado 500 centímetros cúbicos, ¿no?, y después estoy pasando a más o menos a 30 gotas por minuto. En el otro brazo, de ser posible, yo voy a canalizar también con un catéter 14 o 16 y voy a administrar la dosis de carga.
¿Cuánto es la dosis de carga? 400 mililitros de la solución preparada de sulfato de magnesio. Es decir, en otras palabras, 4 gramos. 4 gramos de sulfato de magnesio. ¿En qué tiempo? En 15 minutos. Entonces, en el otro brazo voy a pasar 400 centímetros cúbicos, es decir, 4 gramos de sulfato de magnesio en 15 minutos. Ahora, si las convulsiones persistieran a los 15 minutos, de esa solución yo puedo administrar 200 mililitros más, es decir, 2 gramos más. ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. Entonces, si las convulsiones están persistiendo, llegó a los 15 minutos, ¿no? Entonces puedo administrar de esa solución 200 mililitros más, es decir, 2 gramos más, ¿no? Por la vía endovenosa en 5 minutos. A partir de este momento, yo voy a administrar la solución de sulfato de magnesio por infusión endovenosa. ¿A qué velocidad? 100 mililitros por minuto. Es decir, 100 mililitros por hora. Es decir, 1 gramo por hora. O el equivalente de más o menos 30 gotas por minuto. Si fuera microgotero, 90 microgotas por minuto. Muy bien, entonces vamos a ver acá cuál es el fluxograma para el régimen de sulfato. También igual les recomiendo de que este cuadro lo impriman y lo coloquen debajo del vidrio de su escritorio de Mackenzie. Entonces, acá voy a tener lo primero, la dosis de carga, ¿no? Entonces, la dosis de carga inicial va a ser de 4 gramos de sulfato de magnesio, 400 mililitros de la solución preparada. Esto se coloca en 15 minutos por vía endovenosa. 15 minutos por vía endovenosa. Si las convulsiones recurren a los 15 minutos, entonces voy a colocar 2 gramos más del sulfato de magnesio de la solución ya preparada. Es decir, 200 mililitros, ¿no?, de esta solución. ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. Y a partir de ahí, yo voy a colocar 1 gramo por hora. A partir de ahí voy a colocar 1 gramo por hora. 30 gotas por minuto o 90 microgotas por minuto. Y voy a continuar con la infusión, ¿no? Con la infusión, si no hay ningún signo de toxicidad, 24 horas después del parto o de la última convulsión. Para nosotros decir los efectos tóxicos del sulfato de magnesio, muchas veces no se coloca el sulfato de magnesio porque se piensan de que los efectos son tóxicos, y eso no es tan cierto. Si ustedes ven, para nosotros tener una dosis tóxica del sulfato de magnesio, deberíamos de colocar o colocaríamos de más de 4 a 7 veces la dosis inicial, ¿no? Es difícil, pero sí puede ocurrir, o más o menos ocurrir, y producir algún pequeño efecto tóxico en la paciente. Entonces, para eso debemos de saber nosotros cómo tenemos que manejar la toxicidad del sulfato de magnesio. Si tenemos paro respiratorio, tenemos que detener la terapia con sulfato de magnesio, intubamos y aseguramos ventilación mecánica. De todas maneras. Por eso que es muy importante seguir todas las recomendaciones cuando hablamos de sulfato de magnesio, ¿no? Evaluar respiración, reflejos osteotendinosos y diuresis cada hora. No es solamente colocarlo, sino tenemos la obligación de evaluar estos parámetros. Bien, aseguramos la ventilación mecánica y administramos el antídoto, ¿no? ¿Cuál es el antídoto? El gluconato de calcio, 1 gramo. Ampolla de 10 mililitros al 10%. ¿En cuánto tiempo? En 3 minutos. Acá quiero
yo a darles una recomendación. Y en esta recomendación es la jeringa que tenga una jeringa de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Y su ampolla de gluconato de calcio. Eso lo unen, lo juntan con una liga y ustedes ya van a saber que ese gluconato de calcio y esa jeringa son para el gluconato de calcio. La jeringa es para el gluconato de calcio. Porque a veces cogen la jeringa que está más a la mano y de repente es una jeringa con la cual ustedes han cargado el sulfato de magnesio. Entonces, ahora en su establecimiento de salud van a coger una jeringa de 20 centímetros cúbicos y con una liga van a juntar las dos, tanto la jeringa con el gluconato de calcio. Y por último, la ventilación hay que continuarla hasta que se reanude la respiración. Lo otro que puede ocurrir es que exista depresión respiratoria. Entonces, cuando tenemos depresión respiratoria, tenemos que detener también la terapia con el sulfato de magnesio. Vamos a administrar el oxígeno por máscara, más o menos entre 6 a 8 litros por minuto, de acuerdo a la necesidad, y administramos el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? El gluconato de calcio. 1 gramo endovenoso en 3 minutos. Ahora, para preparar el antídoto de gluconato de calcio, les decía yo que debe ser una jeringa de 20 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a diluir los 10 centímetros de gluconato de calcio con el cloruro de sodio. Y mantenían la vía aérea permeable y vigilan hasta la completa recuperación. Otro de los problemas o las complicaciones que pueden haber con el sulfato de magnesio es la ausencia de reflejos osteotendinosos. Entonces, los reflejos osteotendinosos están ausentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, yo comienzo a colocar el sulfato de magnesio a las 4 de la tarde. A las 5 evalúo a la paciente y tengo ausencia de reflejos. Entonces espero 1 hora más y evalúo a la hora más. O sea, ya sería a las 6 de la tarde, evalúo los reflejos. Si los reflejos retornaron, continúo con el sulfato de magnesio. Si los reflejos no han retornado, espero otra hora más. Entonces, yo voy a continuar con el sulfato de magnesio cuando ya se restablezcan los reflejos osteotendinosos, entonces voy esperando de hora en hora. Por último, en los casos de oligoanuria, cuando la diuresis es menor de 30 mililitros por hora, no existen otros signos de toxicidad, no hay paro respiratorio, no hay depresión respiratoria, ni tampoco hay ausencia de reflejos, pero la diuresis es menor de 30, entonces la conducta es reducir la siguiente dosis a la mitad. Si yo estaba colocando 1 gramo de sulfato de magnesio por hora, ahora voy a colocar medio gramo. Si yo estaba colocando a 30 gotas por minuto, ahora voy a colocar a 15 gotas por minuto. Si yo estaba colocando a 90 microgotas por minuto, ahora voy a colocar a 45 microgotas por minuto. Pero acá hay algo muy importante que tenemos que tener presente. Cuando una paciente presenta oligoanuria, yo tengo que evaluar y reevaluar a la paciente por una posible pérdida sanguínea por algún lado, ya sea una ruptura hepática, una atonía uterina, una dehiscencia de sutura de cesárea. Yo tengo que descartar que no tenga un cuadro de pérdida sanguínea aguda. Igualmente también ustedes pueden imprimirlo y colocarlo debajo del vidrio de su escritorio de emergencia, o también igualmente también lo pueden tener en el escritorio de consultorio. ¿No? Tienen paro respiratorio, depresión respiratoria, ausencia de reflejos y la oligoanuria. Bien, esto solamente es una
de repente un proyecto, ¿no?, para tener en cuenta lo que debe tener el paquete de sulfato de magnesio. Esto no es oficial, simplemente es un proyecto, ¿no?, para poder tener. Faltan algunas otras cosas que debemos de tener en consideración con respecto al paquete de sulfato de magnesio. Bien, hemos terminado el segundo tema. Zoila, si hay alguna pregunta. Bien, doctor, estamos leyendo. Se les ha indicado que por favor hagan las preguntas a través del chat. Ya tenemos algunas, doctor. Muchas gracias. Voy a comenzar leyendo las preguntas que tenemos en el chat. A ver, ¿qué hacer si la paciente tiene hiperreflexia durante el tratamiento con magnesio? Una pregunta de Justina Herrera. Lo único que yo tengo que tener presente es de que si es que tienen valores de la presión que son valores de hipertensión arterial, ¿sí?, y tiene hiperreflexia, estamos hablando de repente de una preeclampsia severa. Si yo tengo dos criterios clínicos, por ejemplo, tiene cefalea e hiperreflexia, es lo único que yo puedo decir que puede ser una preeclampsia severa. Pero no voy a aumentar ni la dosis ni la velocidad de infusión en estos casos de sulfato de magnesio. Bien, doctor Joy. A ver, están preguntando. Joyly pregunta: ¿la aspirina como prevención entre las 12 y 16 semanas ya está normado? No, no está normado. No está normado. ¿No? No está normado. El tema que estamos tratando ahora es sobre la presentación de la preeclampsia severa, la eclampsia o el síndrome HELP. No estamos hablando de la prevención. Simplemente hemos visto los factores de riesgo y que yo debo evitar esos factores de riesgo. Bien. Hay un comentario, dice: en el hospital donde laboro no hay tópico de emergencias obstétricas. Pregunta si es en el brazo derecho. Ya, miren, el tema es un poco difícil porque muchas veces cuando llevamos a un paciente con dos vías en ambos brazos, entonces no pueden estar reclamando. Pero esto yo lo propongo porque es parte de lo que es seguridad del paciente. Porque yo puedo equivocarme, ¿no?, con respecto al medicamento o los medicamentos que yo estoy colocando en solamente un brazo, ¿no? Entonces, por eso es que yo prefiero un brazo para todo lo que son fluidos, que es el derecho, y en el izquierdo para todo lo que son medicamentos. Ahora, con respecto a los hospitales, eso ya depende ya de la gestión del hospital. Es importante que tengamos un tópico, o sea, un tópico de observación, por lo menos, o de atención de los casos de emergencias obstétricas, en emergencias, ¿no? Pero ya es cuestión ya de la gestión del hospital, ¿no?, de acuerdo a la prioridad que tengan con respecto al tema materno. Como yo les decía, acá hay una pregunta sobre el catéter 18 o 16. Revisando las normas sobre lo que son insumos y medicamentos para las claves rojas, ahí tenemos catéter 16 y colocan 16 o 18. Entonces debemos de pedir 16, no 18, porque dice o 18. Entonces piden mejor catéter 16 en estos casos. Hay otra pregunta que dice: ¿qué hacer cuando los hospitales de referencia no aceptan las referencias? Entonces yo a veces soy un poco irónico y le digo: ¿y dónde enviamos a ese paciente si es el hospital de referencia? O sea, la única forma de enviarlo sería, por ejemplo, a Estados Unidos o de repente a Ecuador, de acuerdo a la proximidad, pero no hay otra forma. Los hospitales de referencia son los que deben aceptar las referencias de
los niveles que no tienen capacidad resolutiva y a veces ni siquiera capacidad de respuesta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. No se puede administrar el sulfato de magnesio a menos que lo necesite, ¿no? Mire, ¿cómo nosotros activamos la clave azul? Si yo tengo los factores para preeclampsia severa o eclampsia, ¿verdad? O síndrome HELLP, si es que yo quiero descartar síndrome HELLP, entonces ya estoy activando la clave azul, ya está activada, ¿no? Las claves en general son los kits que nosotros tenemos. Las emergencias que tenemos son las emergencias de hemorragia, preeclampsia o sepsis. Esas son las emergencias. Y las emergencias tienen cada una de ellas un kit. Doctor, hay una pregunta. ¿Se puede indicar magnesio para que consuma todos los días? Eso es lo que yo le estaba diciendo. Así como el sulfato ferroso, dice, y así evitar estas complicaciones. El sulfato de magnesio debe ser indicado ¿no? por vía endovenosa en solución, ¿no? En el caso de el magnesio puede traer otros problemas, ¿no? Si yo lo aplico constantemente, por ejemplo, si yo no sé qué magnesio estoy aplicando, puedo producirle diarrea al paciente, ¿no? Si es que yo coloco otro tipo de magnesio, citrato o cualquier otro, entonces puedo producir somnolencia, ¿no? Entonces, no es para colocar así en forma indiscriminada el sulfato de magnesio como una panacea para evitar la preeclampsia. Bien, hay un comentario que habla sobre la importancia del metildopa desde que se identifica la hipertensión gestacional y también el acetilsalicílico 100 miligramos durante los controles prenatales para que no llegue a una preeclampsia. Es un comentario que ha impuesto una participante. Claro, el ácido acetilsalicílico se han dado muchas recomendaciones, pero no está normado. Lamentablemente no está normado. Entonces, ya ni hablemos de eso, ¿no? Bien. Y sobre la metildopa, y no solamente el dopa, sino niceripino. El tema es que muchas veces se coloca el niceripino a una paciente que queremos referir y cuando llega al establecimiento de salud o al hospital, ¿no? Ya la paciente ya no tiene hipertensión. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos devuelven a la paciente. Ahora, en el caso necesario, urgente, necesario, que la paciente tuviera una hipertensión que supera 180, 160, entonces, bueno, en ese caso podría darse, pero no es para dar a todos los pacientes. Bien, hay 3 preguntas casi relacionadas. Pregunta, máximo cuántos gramos de sulfato magnesio está permitido administrar y qué hacer si la paciente tiene hiperreflexia durante el tratamiento con magnesio. Eso lo he mencionado muy claramente. Ni la hiperreflexia ni el aumento de la presión arterial es indicación para aumentar ni la dosis ni la velocidad de infusión. ¿Cuántos gramos de sulfato de magnesio está permitido administrar? Lo que se ha mencionado, 4 gramos de inicio, 2 gramos si recurren las convulsiones, ¿no? Y 1 gramo por hora hasta 24 horas después del parto o de la última convulsión. Perfecto, que quede claro. Porque hay un comentario que dice que hay algunos ginecólogos que indican 20 gramos de sulfato. 20 gramos. Tal vez se me equivoca. Bueno, Sí. no es, o sea, estamos hablando de 20 gramos en 1 litro, ¿verdad? Miren, hay varios esquemas de tratamiento. El esquema de tratamiento que les estoy dando es el esquema del primer nivel de atención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay los recursos para poder
de repente intubar a la paciente, dar ventilación mecánica, y es una cantidad, una dosis, ¿ya? Significativamente menos, menos que produzca toxicidad en la gestante. En los hospitales ustedes saben que se tiene todo, ¿no? Pero en el primer nivel no lo hagan, no lo recomiendo, en otras palabras. Bien. ¿Qué incisión es la recomendada en lugar de la Fanestec para terminar el embarazo en caso de preeclampsia? Bueno, si no es la Fanestec debe ser la mediana. O sea, estamos hablando de mediana infraumbilical. Sí, preguntan cuál es la recomendada. Mediana infraumbilical. Perfecto. ¿Qué opina de la prueba Gantt como predictor de preeclampsia? Vuelvo a repetir, esta charla ha sido de emergencia obstétrica, ¿verdad? O sea, de emergencia. Preeclampsia, así es. Hay muchas pruebas que se han dejado, ¿no? Desde Alpich, desde Gantt, ya se han dejado ya, porque no aportan mucho. Lo que sí es la recomendación para la prevención de la preeclampsia, es alimentación baja en carbohidratos y mejorar la alimentación con alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ya sean carnes o verduras. Bien. Alguien pide que si podría explicar el gluconato de calcio. ¿Cómo administrarlo? Dicen. No entendí mucho la administración, habla. Bueno, los PPT se van a compartir si es que el doctor tiene también un tiempo. No sé si lo va a explicar nuevamente o compartimos el PPT, doctor. Miren, simplemente lo siguiente. Si yo tengo paro respiratorio, yo debo suspender la administración de sulfato de magnesio, paro respiratorio y ventilación mecánica. O sea, si yo estoy en un primer nivel de atención, colocaré un tubo de mayo y con un ampú haré la administración o sea, realizaré la ventilación mecánica, ¿no? Y aumentaré con oxígeno y también colocaré el gluconato de calcio. Entonces, ¿cuánto voy a colocar de gluconato de calcio? Una ampolla diluida en 10 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. Y esto lo voy a colocar endovenoso en forma lenta, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En 3 minutos. Eso es si es una depresión respiratoria, o sea, la respiración es menos de 16, entonces voy a colocar lo primero que voy a suspender la administración de sulfato de magnesio, suspendo la administración de sulfato de magnesio, ¿sí? Voy a dar oxígeno y voy a colocar el gluconato de calcio. ¿Cuánto de gluconato de calcio? Igual, una ampolla al 10%, o sea, son 10 mililitros, en 10 mililitros de cloruro de sodio. Y esto lo voy a colocar, ¿en cuánto tiempo? En 3 minutos. Solamente recuerden que el gluconato de calcio es para depresión respiratoria y para paro respiratorio. Bien, doctor, gracias. Hace un comentario. Si nos encontramos en un primer nivel y la presión de la puérpera está en 170/110, inmediatamente después del parto, y hay una orden del ginecólogo, refiere no colocarle nada y esperar exámenes. Hay una orden. Es decisión del ginecólogo. Así es, ya hay una decisión. Sí. Doctor, ¿el adormecimiento de brazos puede ser considerado junto con los otros signos de preeclampsia?
si es que tiene edema de miembros inferiores, ¿no? Y además tiene adormecimiento de la mano, no de los brazos, sino de las manos, o sea, las manos amanecen adormecidas, ¿no? Es posible que sea un edema que compromete el nervio mediano y por tanto va a amanecer con las manos adormecidas. Ok. Hablan de una paciente con triglicéridos altos, picazón en el cuerpo, proteinuria, una cruz. ¿Sé qué podemos hacer? Es posible que sea una colestasis intrahepática. En casos de colestasis intrahepática es mejor que la vea el nivel correspondiente, que es el hospital. Bien. Dice, doctor, ¿desde cuándo se puede dar a una gestante la metildopa? Vuelvo a repetir, estamos hablando de emergencia. Así. Estamos hablando solamente de emergencia. ¿Ya? Bien, hay una pregunta. El manejo en el control prenatal es otra cosa, ¿no? Lo que yo no quiero es que llegue la paciente con una preeclampsia severa, una eclampsia o un síndrome GEL a mi establecimiento de salud, ¿no? El metildopa no va a hacer absolutamente nada si es que yo no hago el diagnóstico de preeclampsia severa. Me preguntan en qué brazo se debe considerar la toma de presión arterial y por qué. Mire, se considera de que se debe tomar en el brazo derecho, pero siempre les pongo yo el ejemplo. Y si la paciente no tiene brazo derecho, o si es incómodo tomarle en el brazo derecho, entonces tengo que tomarle en otro brazo. De preferencia se debe tomar en el brazo derecho, de preferencia. Okay. Bien, el kit son los insumos para cada clave. La clave en sí es para todas las acciones que realiza el equipo de salud para estabilizar y salvaguardar el bienestar de la gestante y su bebé. ¿Cierto? Un comentario. Dice, Sí, o sea, los kits es para que ustedes tengan los medicamentos a disposición, ¿no? Eso que cada maletín debe estar preparado y yo lo debo vigilar por lo menos cada mes para saber si es que los medicamentos ya no están vencidos, si los medicamentos están completos, ¿no? Porque en el momento de la emergencia es el momento en que tengo que tomar la decisión rápidamente para saber cómo estabilizar a mi paciente y en los 30 minutos luego de haber llegado la paciente al establecimiento de salud, se referir. Porque si yo no tengo capacidad resolutiva, mal hago quedándome con una paciente con eclampsia o con preeclampsia severa. Entonces, yo tengo que tomar esas decisiones. Y por eso que esas decisiones deben ser clínicas, no pueden ser de laboratorio. ¿Por qué? Porque nuestro establecimiento de primer nivel no están preparados para tomar decisiones de ese tipo. también están sugiriendo incluir la cánula binasal las claves. Mire, yo estoy en completa contra de las cánulas binasales. Lo que debería es de tener máscara, ¿ya? Porque al último, la cánula binasal lo único que me va a dar es una concentración tan parecida con el aire ambiente, ¿no? Más barato me saldría tener un folder de Manila para poder echarle aire al paciente que tener una cánula binasal. Por eso que si yo quiero darle oxígeno al paciente, yo tengo que usar máscara. Bien. Doctora, hay otra consulta. La colestasis en el embarazo a partir de las 4 semanas se muestran los signos y síntomas con picazón nocturna e hinchazón de pies. Claro, la colestasis sí. Hay algunas enfermedades, entre comillas, que vienen relacionadas con la preeclampsia severa, y una de esas es la colestasis intrahepática.
La colestasis intrahepática puede comenzar tan temprano como 24 semanas, ¿ya? Y aparecer al final del embarazo. La colestasis intrahepática, si bien es cierto que no produce una gran mortalidad, o sea, no produce una gran mortalidad, ¿ya? Materna, pero sí puede producir una gran mortalidad fetal. Entonces, por eso que hay que tener muy en cuenta aquellas pacientes que presentan, ¿no? Picazón en el cuerpo, o sea, prurito, ¿ya? O que tienen ictericia. Es importante que tengamos en cuenta cuando hacemos el examen clínico de la paciente, poder observar nosotros, ¿no? El color de la piel. Siempre hay que, ¿cómo se llama? Ver el color de la piel. Bien, doctor, preguntan también si es recomendable dar calcio a las pacientes para evitar preeclampsia. Vuelvo a repetir, o sea, estamos hablando de emergencia, ¿no? Estamos hablando de emergencia. Si mi paciente, de todas maneras, si mi paciente está recibiendo productos lácteos, ¿no? En cantidad suficiente, está comiendo carne en cantidad suficiente, ¿para qué aumentarle el calcio? ¿No? Si yo tengo una paciente que está alimentándose con más de 1 gramo por los alimentos, más de 1 gramo diario con el calcio, entonces, ¿para qué darle más calcio? Bien. ¿El edema infraumbilical es considerado un signo de preeclampsia? Como les expliqué, les dije, el infraumbilical quiere decir de miembros inferiores, ¿verdad? Lo que yo tendría que ver es si ese edema es también de miembros superiores y de acá. Cuando hablamos de preeclampsia severa, he dicho 2 criterios, por lo menos, y uno de esos criterios, ¿cuál es? El edema de 3 o más cruces. O sea, edema de miembros inferiores, miembros superiores y cara, o el edema de 3 cruces más anasarca. Bien, está claro. Bien. Doctor, ¿una gestante podría convulsionar con presión arterial de 14,9? Dice. Solo con un par de signos como epigastralgia y cefalea. Sí, es una preeclampsia severa ahí. Me lo está mencionando, es una preeclampsia severa, ¿no? Sí, podría convulsionar. ¿Puede convulsionar? Hablan también una pregunta. Dice, buenas tardes, doctor, ¿qué debería de hacer si una paciente tiene 2 cruces de edemas, pero su mapeo de presión arterial no hay picos extendidos de hipertensión? No hay hipertensión. Solo edema. Solo edema, pero de todas maneras tiene la presión alta, ¿verdad? O sea, si me está diciendo que está haciendo el mapeo, es por algo. Pero no hay Si mi picos paciente, extendidos, dice. por eso, si mi paciente tiene una elevación de la presión arterial sistólica en más de 30 y la diastólica en más de 15, entonces ahí yo creo que tengo que tener mucho ojo en esa paciente. Bien, otra consulta dice, si convulsiona a la gestante, ¿se le puede administrar diazepam? No, definitivamente no. El diazepam está proscrito. ¿Por qué? Porque no voy a poder evaluar el estado de conciencia de la paciente y además eso puede producir depresión severa en el feto si nace pronto. Otra consulta, doctor, buenas tardes. La proteinuria, ¿en qué edad gestacional se puede considerar ya que la gestante está haciendo preeclampsia? Si es que ya tiene una proteinuria positiva, ¿no? Así. ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, dice si
la paciente ya tiene una proteinuria, ¿en qué edad gestacional se puede considerar que está haciendo preeclampsia? Por eso, vuelvo a repetir, necesito hipertensión más dos criterios no clínicos. No solo uno, dos. Dos criterios mínimos que debo tener. Bien, hay bastantes consultas, doctor, así relacionadas. Dice, ¿qué tan veraz es realizar la proteinuria cualitativa en emergencia donde solo está un profesional y un técnico y no hay laboratorio? A veces uno puede decir una cruz y el otro dice dos cruces. Es subjetivo, pero hay proteinuria. Acaba de explicar el doctor, dos signos, ¿no? Claro, dos signos. Si tiene bigastral, que tiene cefalea, la proteinuria queda de más, ¿no? Así es. Bien, también hay sugerencias que nos están dando que se abra un grupo de WhatsApp con los encargados de materno para ayudarnos, dice, cuando hay una emergencia. Somos personal de salud del primer nivel. Es una sugerencia que nos están dando. Hay un caso, doctora, acá si se encuentra una primigesta con presión 100/70, cefalea persistente, dolor lumbar. ¿Ya? Bien, pero hasta vista. Así. ¿Cuáles son los signos de infeliz? ¿Cuál sería los signos de infeliz? Ahí no está mencionando ningún signo de peligro. Una presión arterial 170 es normal. La cefalea persistente y dolor lumbar. No hay nada que hacer ahí. O sea, eso, en emergencias nosotros tenemos que definir muy bien el examen que estamos haciendo. Si no lo definimos bien, entonces estamos fallando. Yo debo definir bien. Bien, doctor, estamos pidiéndole los PPT de todos, felicitando por la presentación. Hay una última ya. Pregunta, dice, si una gestante presenta una presión arterial de 13/9, pero no tiene síntomas de preeclampsia y el examen de proteinuria sale negativo, ¿qué se tendría que hacer? Es hipertensión. Repetir. Claramente es hipertensión. ¿No? 13/7 es hipertensión. ¿No? ¿Cuánto me dijo 13? 13/9. 13/9 es hipertensión. Más aún todavía si es que sobre las cifras basales se ha incrementado. En 30 la sistólica y más de 15 la diastólica. Si ha pasado eso, entonces estamos hablando de hipertensión arterial. Ahora, la severidad me da los criterios clínicos, ¿no? Si yo tengo un aumento de esa clase, más tengo los dos criterios clínicos de todos los que he mencionado, entonces estamos hablando ya de preeclampsia severa. Bien. Bueno, con esto ya usted aclara que tiene que haber dos. Por lo menos dos criterios clínicos. Sí. Criterios clínicos. Bien. Bien, doctor, entonces se están pidiendo el PPT. Excelente ponencia. Bien, doctor, sería todas las preguntas ya respondidas y agradecerle por su presentación, doctor Zapata, y también agradecer a todas las participantes, que en este momento son 953. ¿Algunas últimas palabras, doctor, de recomendación para finalizar la reunión? La recomendación que siempre doy es que toquemos al paciente. Muchas veces nosotros no tocamos al paciente y por tanto ahí es donde se
producen la mayor cantidad de errores, ¿no? Entonces, si yo no evalúo reflejos osteotendinosos, si no evalúo edema, ¿no? Entonces, ahí ya estoy perdiendo dos criterios que me pueden ayudar a hacer el diagnóstico de preeclampsia severa. Entonces, tengo que evaluar al paciente. Tengo que ver si es que el paciente, por ejemplo, puede tener petequias, equimosis, preguntar por gingivomorragia, por epístasis. Eso es lo que tengo que preguntar. Evaluar la altura uterina. De repente mi paciente no está ganando peso ni tampoco altura uterina. Entonces también es otro factor que me está diciendo de que hay un retardo del crecimiento uterino. Entonces, tengo que tocar paciente, tocan al paciente, ¿no? No dejen así nomás a lo que puede hacer. Tienen todos los parámetros clínicos y todos esos parámetros clínicos deben ser llenados. Si la paciente tiene cefalea, si la paciente tiene epigastralgia, si la paciente tiene náusea, vómitos o diarrea, si la paciente tiene hiperreflexia, si la paciente tiene edema, si tiene proteinuria. O sea, la proteinuria es solamente la proteinuria cualitativa. No es necesario una cuantitativa, porque para que salga una cuantitativa debe pasar 24 horas. Y no voy a esperar 24 horas para poder definir si clínicamente esa paciente tiene una preeclampsia severa. Y repito, no hay que descartar preeclampsia severa. La preeclampsia severa es un cuadro clínico, no es un cuadro de laboratorio. El cuadro de laboratorio es el síndrome HELLP, de la magnitud que sea, pero es el síndrome HELLP. Ese es el cuadro de laboratorio. Entonces, ¿sí debo descartar síndrome HELLP? Sí, pero cuando esté yo en un hospital que tenga todo el laboratorio y tenga para terminar la gestación, poner en menos riesgo a la gestante o puérpera y poner de menos riesgo al recién nacido. Eso en general lo que debería hacer.